Flash informativo. El Estado dominicano adquirió nuevamente el 49% de las acciones que la empresa venezolana PDVSA tenía en la refinería dominicana de petróleo, Refidomsa, de acuerdo a la información del ministro de Hacienda, Jochi Vicente. La transacción fue por un monto de $88.1 millones y con esta operación el gobierno dominicano pasa nuevamente a tener el control absoluto de la refinería. Mientras tanto, más de 48,000 personas se han recuperado del COVID-19 en un mes. Estos datos están contenidos en los boletines epidemiológicos que emite el Ministerio de Salud Pública diariamente. En el aspecto congresional, 12 diputados reintrodujeron un proyecto que incluye las 3 causales al margen de la pieza sometida en el Senado. Senadores y diputados tienen sus propios proyectos de modificación del Código Penal dominicano introducidos en esta segunda legislatura que inició el pasado 16 de agosto. También los congresistas estudian la solicitud del gobierno para aprobar otra extensión del estado de emergencia que está por vencerse ya el próximo 28 de agosto. Esta nueva extensión sería profundamente estudiada por los congresistas, de acuerdo a declaraciones. Ramón Alburquerque, expresidente del Senado, aseguró este viernes que la refinería dominicana de petróleo es obsoleta y que apenas sirve 35% del mercado de combustibles, contrario a cuando hace 25 años tenía un 85%. También desde la Cámara de Diputados, su presidente Alfredo Pacheco sostuvo que uno de los retos que tiene esa organización es transformar el pensamiento de partido de oposición que afirma tiene la mayoría de sus miembros. El veterano político explicó que el origen de esa forma de pensar proviene de un partido, como el PRD, que duró más tiempo en oposición que gobernando. La Oficina Nacional de Meteorología, la ONAMED, pronostica que hoy se registrarán aguaceros dispersos con tronadas y ocasionales ráfagas de viento sobre localidades de las regiones nordeste, sureste, cordillera central y el Gran Santo Domingo. Mientras tanto, la República Dominicana continúa enviando ayuda humanitaria hacia Haití para los damnificados del terremoto que el pasado sábado 14 de agosto arrasó el suroeste de ese país y ha dejado más de 2,000 muertos. El embajador dominicano en Haití, Farouk Miguel Castillo, coordina el arribo y el despegue de helicópteros dominicanos que aterrizan en el jardín de la misión diplomática en Puerto Príncipe para transportar la ayuda tras la disposición del presidente de la República, Luis Abinader. Flash informativo. Bueno, y la noticia de la adquisición por parte del Estado de las acciones del 49%, una negociación en la que estuvo involucrado la empresa PATSA de los RISEC, pero que luego entonces a su vez se lo pasa al Estado Dominicano y de esa manera la República Dominicana recupera el total de las acciones de PDVSA o de la refinería dominicana de petróleo que estaba en manos de PDVSA. Aparentemente y de acuerdo a la opinión de personas entendidas en la materia, es un logro del gobierno, un aplauso para el gobierno por esta negociación que hace que el Estado recupere el total control. Así es. Ustedes saben que Venezuela que era dueña de las acciones que fueron pasadas ahora al Estado Dominicano, tiene una especie de bloqueo para los socios que son también de Estados Unidos para hacer negocios. Y es por eso que esta empresa intermediaria, a través precisamente de un permiso especial, un permiso que debió conversar a los Estados Unidos por el tema de Venezuela y el cierre, pues tuvo que introducirse la figura de una empresa, un tercero, para que pudiera entonces PDVSA venderle esas acciones a esta empresa y esta empresa a su vez mediante previo acuerdo entregárselas al Estado, claro, vendiéndoselas al Estado para adquirir el 100% de las acciones. Tengo entendido también que PDVSA al recibir esta oferta de este grupo PATSA de los RISEC tenía que comunicarle a la República Dominicana, siendo República Dominicana
Dominicana el segundo socio o el principal socio para darle el favor de que tuviera la opción de compra antes que cualquier otra. Finalmente se hizo bajo esta sombrilla de PATSA y que a su vez le traspasa o le pasa a la República Dominicana. En aquella ocasión, ese 49% nos pagó Venezuela $135 millones y de acuerdo a la información que ha ofrecido el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, la negociación en esta oportunidad fue de 88.1 millones de dólares. Así es que parece un buen negocio. Que parece que fue un buen trueque, un buen negocio. Claro que sí. Vamos a ver qué impacto tiene ¿Qué impacto positivo podría tener eso en los planes? Exacto. No. Ya escuché de expertos que nadie que se haga ilusiones, que eso no tiene nada que ver con el precio, ni incide en el precio de los combustibles. Lo que estén creyendo que ahora los combustibles van a bajar porque volvimos a recuperar ese 49%, bájese de esa guagua, desmóntese que usted no va, como dicen. Pero vendan un chin el sueño, hoy es viernes. Esos precios, por cierto, tienen que estar preparando el aumento de los combustibles. O sea, no hay aumento. Todavía no ha salido. Esos precios se fijan de acuerdo a una ley y no tienen nada que ver con... Ni con la formulita. Eso no tiene que ver, me refiero a la refinería, a que el Estado haya recuperado ese 49%, que nadie se cambie, que nadie se ponga buen mozo, que no va a eso. O sea que el dedito sigue. Ay, Dios mío. O sea que el dedito tenemos que esperarlo ahorita. Bueno. Ya usted sabe, arranque temprano para la bomba antes que anuncien el aumento, llene el tanque, porque el dedito continúa. Pero hay aumento de combustible. Todavía no ha salido la información. Ay, señor, que Dios nos haga pero reconfesados. No hable de eso, que hoy es viernes. Sí, ¿verdad? Aunque vamos a tener, ya decíamos, y a estar pendiente, porque todavía seguimos en plena temporada ciclónica hasta el 1 de noviembre. Y bueno, hay condiciones que hacen que ONAMED pronostique, la Oficina Nacional de Meteorología pronostique para este fin de semana la incidencia de una vaguada y también de una onda tropical, que va a traer lluvias hoy, que va a traer lluvia mañana, así es que sancochito, acurrucao y tranquilito en su casa. Tranquilo en su casa porque esos números que presenta el Ministerio de Salud, que nadie se ponga a celebrar y a volverse loco, porque eso hay que mantenerlo. Entonces usted tiene que seguir con su intención, si no lo ha hecho, de vacunarse, ir a vacunarse. Si se puso la primera, vaya y póngase la segunda, y si todavía no tiene la tercera, vaya y busque la tercera, y tranquilo, no hay que estar mucho en el medio. Yo creo que ha pasado algo interesante. Leía una información hace un rato en donde establecía que la segunda vacuna, la segunda dosis, es el reto, porque mucha gente no ha completado la segunda vacuna. Sin embargo, aquellas personas que ya tienen la segunda han ido a ponerse la tercera. Entonces, es importante seguir con las medidas de distanciamiento y el uso de la mascarilla. Cuidándose. Yo veo una cantidad de actividades, incluso actividades oficiales o de todo tipo, sociales, oficiales, donde la gente celebra, brinca, salta, goza. Típico del dominicano, porque quien desde que no está en un grupo, el alma de los dominicanos es inconfundible y ahí me inscribo yo, pero sin mascarilla, sin protección de ningún tipo. Alguien me dice, y después que tú estás en chercha, y después que tú estás con un vaso en la mano, y después que tú te entragas, ¿quién se acuerda de mascarilla? Pero sí, hay que tener pendiente que todavía tenemos una amenaza, así como la espada de Damocles, está sobre nosotros, no se olvide de eso. Usted sabe que hoy es viernes, la gente anda medio loca en la calle, ya no hay restricciones aquí en esta zona, sí, la gente se va a diferentes lugares de expendios de bebida, a hacer junte con los amigos, pero tratemos de llevar la fiesta en paz, porque no estamos exentos de otro brote, de un rebrote, y es importante tener eso en cuenta. Así que vamos a cogerlo, vamos a disfrutar de estos días, pero vamos a cogerlo sin olvidar, disfrutar y hacer poco a poco esa apertura a la que ya nos han llevado y nos han dado el permiso, sin olvidar que hay una amenaza y que depende de cada quien depende cómo se cuida. A propósito que el presidente de la República, el gobierno ha pedido una nueva extensión del estado de emergencia, pero los diputados esta vez le han dicho que se lo van a pensar muy bien, que van a estudiar profundamente, etcétera, se lo aprueban.
Y lo si, aprueban. y yo me hago una pregunta, ¿para qué seguir extendiendo este estado de Yo emergencia? realmente no entiendo esta última solicitud del presidente. Entiendo que ya el recurso de la extensión del estado de emergencia no tiene ningún sentido. Incluso es una contradicción del positivismo con que enfrentamos, desde el gobierno se enfrenta esta situación y la apertura y el camino, es como contradictorio. Sí, como que no tiene mucho sentido ya en un momento en donde la mayoría de las provincias están como el mismo gobierno establece, están saliendo de las restricciones precisamente por el supuesto aumento de los niveles de vacunación y hemos retirado pues todas las restricciones que tenían aquí en el Gran Santo Domingo, por ejemplo. No entiendo a qué se debe la insistencia del gobierno de mantener el país bajo estado de emergencia. Como hemos dicho en otras ocasiones, tal vez tiene que ver con la facilidad de algunos procesos que el gobierno tiene la intención de acelerar, que se pueden dar en el... De seguir cogiendo préstamos. Bueno. Ay, Dios ¿Eh? mío. Ay, San Viernes. Habría que ver. Bueno, es que es difícil uno mantenerse en el ánimo y en el espíritu del viernes porque hay muchas situaciones que nos aquejan, hay muchas situaciones que nos preocupan y uno no puede ignorarla y mirar para otro lado, aunque dicen que sí, que los viernes no tienen que olvidarse de todo. Bueno, pero igual sigue ahí todo, no Ay, importa sí. que uno Y se el lunes olvide, lo vamos a encontrar en el mismo igualito y sitio. más crudo todavía. Bueno. Aunque de manera permanente la atención pública en este país está centrada en el acalorado debate político, hoy yo estoy en valores. Hoy yo estoy en familia y en ese sentido quiero dirigir mi comentario de hoy. Y es que la educación siempre, siempre debe ser el norte, siempre debe ser considerada como lo principal, la principal prioridad para ese proceso de desarrollo que tanto anunciamos, que tanto reclamamos, que tanto deseamos. Pero siempre he dicho de manera muy reiterada que no es únicamente o que no es la educación académica, intelectual, la del primer lugar, aunque lógicamente, que nadie se llame a confusión ni que crean que yo estoy confundiendo, lógicamente es importante, pero lo fundamental y de lo que no hemos olvidado para hacer de nuestra sociedad una mejor sociedad es la educación del hogar, la educación en valores, la educación en principios morales. Y ese definitivamente siempre al menos debería ser el camino más seguro para sustraer a nuestra juventud de ese brote de corrupción, de otros males que envuelven a este mundo moderno y de lo que nuestro país lamentablemente no se escapa y no es la excepción. Siempre he sido una insistente abanderada de la necesidad de fortalecer la estructura familiar en nuestro país. He tratado con muchísimo empeño, y tú eres testigo de eso, de ponerlo en práctica, de hacer un llamado primero a los gobiernos, cual que sea el gobierno que esté de turno, porque esto no es una lucha, esto no es un llamado, esto no es un grito desesperado de hoy ni de ayer, sino que viene conmigo desde hace más de 20 años. Pero ese comentario lo traigo hoy porque me lo hizo recordar las palabras del presidente de la República, que en estos días, hace un par de días, estuvo en la graduación del año 2021 del Colegio Loyola, de donde él precisamente es egresado. En la vida, cito las palabras del presidente de la República, en la vida, si usted actúa con honestidad, va a tener lo más preciado, que es la calidad de vida y el respeto de los demás. Así lo expresó el presidente Luis Abinader en ese acto de graduación del Colegio Loyola. El mandatario dijo además que sin valores, lo aprendido no sirve para nada, no tiene ninguna utilidad. Sin valores, repito, lo aprendido no es de utilidad. Y yo me suscribo totalmente a lo recomendado por el presidente de la República a esos jóvenes graduandos, pero para lograrlo no basta con decirlo. Para lograrlo tenemos que trabajarlo, tenemos que ser lo primero, el ejemplo para esos jóvenes que vienen, para esos niños y para esos jóvenes que vienen subiendo. ¿Y cuál es el ejemplo que le estamos dando? ¿Con qué ejemplo estamos educando a nuestros niños y a nuestros jóvenes en este país?
cuál es el ejemplo que le estamos dando como sociedad. Y yo insisto en lo siguiente, porque no podemos enfocar la responsabilidad de educar, entendiendo ese concepto solo como transmitir conocimientos, hablar. Había un anuncio en la televisión de hace unos años que el padre le decía al niño, mijo, ten cuidado por donde caminas. Y el niño le responde, no sé si tú lo recuerdas, Sí, claro. papá, ten cuidado tú, tú, porque yo voy siguiendo tus pasos. Sí. Y es así, yo voy siguiendo tus pasos. Entonces, por eso empezábamos con la frase, esa sabia frase de Aristóteles al principio del programa que dice, la excelencia moral es el resultado del hábito. Nos volvemos justos haciendo actos de justicia. Nos volvemos templados realizando actos de templanza. Valientes realizando actos de valentía. Lo que quiere decir que es con el ejemplo, que es con la práctica, que es acostumbrarnos, que es hacer vida esos valores y esas palabras que nos pasamos el tiempo cacareando y no pasamos del dicho al hecho. Y es urgente definitivamente repasar y repensar esas prioridades, movernos en la determinación de reorientar el rumbo. Nosotros tenemos ahora mismo una situación de violencia desenfrenada, deserción escolar, drogadicción, la falta de oportunidades en la juventud, el crimen organizado, el embarazo en las adolescentes, esa basura a lo que le llaman música, que es la música urbana, que invita al consumo de drogas, que denigra la dignidad femenina, con una comisión de espectáculos públicos que no sirve para no nada. cumple su papel, no sirve para nada y que debería actuar sin contemplación contra esos temas que ponen en peligro el desarrollo emocional de los niños. Porque que usted como adulto la oiga, bueno, ya usted se formó, ya usted sabe, pero que puede poner en peligro la estabilidad emocional y psicológica y servir de modelo en los niños. Yo aprovecho para reiterar, a propósito de la Comisión de Espectáculos Públicos y de esa música, del contenido, del argot de esa música que le llaman música urbana y música que es la oportunidad de los jóvenes de destacarse y tal, que además de la Comisión de Espectáculos Públicos, a las autoridades en general. Hay una ley, la 5088, sobre drogas y sustancias controladas que indica en su artículo 36 lo siguiente. Se prohíbe cualquier tipo de publicación, publicidad o programas a través de los medios de comunicación que contengan estímulos y mensajes subliminales, auditivos, impresos o audiovisuales que tiendan a favorecer el consumo y el tráfico ilícito de drogas y otras sustancias controladas. Y aquí ninguna autoridad hace nada en torno a ese contenido de esa música que muchos, insisto, defienden como la única oportunidad para los jóvenes destacarse y poner y demostrar su talento. Hay muchísimas formas de la juventud a través de esa misma música, pero con otras letras. Lo que pasa es que ese morbo y esa indecencia y esa cosa, eso es lo que vende. Y eso nada más para citar algunas cosas de ese largo rosario de situaciones que como sociedad deberían preocuparnos. Lamentablemente, la mayoría de y en la generalidad de los casos, las familias están ausentes de ese proceso de formación de sus hijos, desconocen esos contenidos de las letras o desconocen si sus hijos las consumen o no, y así como otras cosas. Pero eso se consigue estando presente, se consigue inculcando valores en la familia, sobre lo cual el Estado también tiene una gran responsabilidad. Siempre será mejor prevenir que tener que lamentar. Y yo he insistido también en la necesidad de crear una institución que vele por la seguridad integral de las familias. Pero aquí nos ocupamos en otras cosas, aquí estamos en otros asuntos, en política, en desarrollo, y no habrá desarrollo de la sociedad si no nos ocupamos de formar bien a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Lo he dicho y lo repito, si la familia está mal, la sociedad está mal. No podemos querer un cambio. ¿De qué nos sirven los cambios? ¿De qué nos sirve el desarrollo económico si no hay paz social, si no hay una juventud sana?
yo no me canso de decirlo. Al Estado le saldría más barato, nos ahorraríamos muchísimo dinero en esos planes de seguridad. Claro ¿Cómo es que se llama el de ahora? El seguridad Vive ciudadana. seguro, seguridad ciudadana, o vive tranquilo. Vive tranquilo. Vive tranquilo, nos ahorraríamos muchísimo en esas casas de acogida o en esos centros para reforma a la juventud, en las propias cárceles, que de allí no sale ningún reformado. Y lo sabemos, sino que lo que hay es una reincidencia en los crímenes y demás. Yo, de mi parte, no me rindo. Quedarnos cruzados de brazos ante tantas afrentas a las normas del buen vivir es ratificar el pesimismo de algunos. Yo, sin embargo, no me canso. No, yo sé que no, y creo que es importantísimo lo que acaba de decir, porque no es con retórica que se va a lograr nada de eso. Todo eso que usted plantea es una gran realidad, un tema pendiente, gravísimo en República Dominicana, que salpica absolutamente todo. Nuestros problemas con la seguridad vial, con la seguridad ciudadana, nuestro problema con violencia de género, nuestro problema con intolerancia, todas esas son problemáticas que tienen su origen precisamente en hay eso que ver la que violencia plantea. con que se resuelven las situaciones aquí en la ciudad, norma, en la mayoría de los casos. Es la norma, y creo que es completamente correcto hacer notar eso, hacer comunicación de ese tipo es urgente. Yo sé que este tipo de cosas quizás afuera no vende tanto como muchas otras personas venden a través del morbo y del show y del escándalo, pero yo creo que este tipo de cosas, este tipo de comentarios como el que usted articula en esta tarde, son los comentarios que nosotros necesitamos para reiniciarle el sistema. Como decía Nani Peña de Zacotejarle el cerebro a la gente y que piense en lo que es realmente importante. Y tienen que oírnos. Yo decía, yo no me rindo, no podemos darnos el lujo de rendirnos, porque después lo que estamos es quejándonos, llorando en ¿te acuerdas? El muro de las lamentaciones. Y con quejarnos no hacemos nada. Vamos a involucrarnos desde nuestras familias y al gobierno, del color que sea, que deje de estarse dando discursitos bonitos de la familia, de la moralidad, de los jóvenes, de cómo tienen que ser, y vamos a ponernos manos a la obra. Así es.